Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Habemos poquitas personas esta noche. La palabra de Dios que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está su presencia. Yo quiero invitarlos a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Amén. ¿Tenemos? Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén, amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por estar reunidos esta noche, Señor, en torno a tu palabra, en torno a tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos aquí presentes, por mis hermanos aquí reunidos, Señor, por aquellos que están por llegar, Señor, que seas tú aparejándoles el tiempo, aparejándoles el transporte, Señor, por aquellos que no se encuentran en este momento con nosotros, que se encuentran descansando, Señor, que se encuentran fuera de la ciudad. Señor, te damos gracias por ellos, Señor, porque sabemos que son personas, Señor, que están firmes con tu obra, Señor, que están permanentemente aquí sirviéndote, Señor. Gracias por ese descanso que tú les has dado, Señor, por aquellos que tuvieron la oportunidad de salir, Señor. Te doy las gracias por haberlos traído nuevamente a tu hogar, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, que tú has traído esta noche, corra como agua viva, Señor, como agua libre, Señor, que yo solamente sea el medio que tú uses, Señor, sea el instrumento, Señor, pero que la palabra viva venga de ti, Señor. Háblanos a través de esta palabra, Señor, exhórtanos, enséñanos, Señor, redargúyenos, Señor, y sobre todo enséñanos. Gracias, Padre Celestial, te doy a ti toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, tengan esta palabra, ténganla ahí presente, ya la vamos a retomar en un momento, pero quiero pedirles que nos vayamos un momento al Antiguo Testamento. Vámonos a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Listo. ¿Ya la tenemos? Amén. Hay un título en este capítulo. ¿Qué título tienen en su Biblia? Yo tengo año de reposo y año de jubileo. ¿El mismo título? El año de reposo de la tierra y año de jubileo. Amén. Bueno. Les comento que yo cuando escuché hablar por primera vez de esta palabra, jubileo, se la escuché hablar a un papa, se la escuché hablar, si no estoy mal, a Juan Pablo II. Él hablaba en esta palabra que se cumplió el jubileo y por lo tanto, pues todos los presos debían ser liberados. No recuerdo yo cuántos años tenía, pero se me hizo pues muy extraño, o sea, ¿cómo así que por el jubileo se liberan los presos? O sea, no entendía muy bien esa figura. Resulta que me di a la tarea de investigué muchos libros, pero no había investigado en el libro que verdaderamente tenía la respuesta, el libro que verdaderamente habla de qué es el jubileo. Vamos a ver un poquito acerca de qué es el jubileo, de qué era lo que celebraba el pueblo judío con esto del jubileo. Dice el versículo número 1, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogeréis sus frutos.
pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en su tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Nosotros cuando leemos la Biblia nos encontramos una gran cantidad de números. Encontramos que el Señor creó la tierra ¿en cuántos días? 7. En 6 días y al séptimo descansó. ¿Listo? El Señor, ¿cuántas plagas fueron las plagas que el Señor envió sobre Egipto? 10 plagas. ¿Cuántos candeleros, de cuántos candeleros habla el Apocalipsis? ¿Cuántas trompetas? ¿Cuántas copas de la ira? Etcétera. ¿Cuántos sellos? Siempre se refiere con números. El Señor, un científico alguna vez, no recuerdo en ese momento el nombre, decía que el universo era creado por un matemático muy perfecto, porque el universo tiene un equilibrio y tiene una cantidad de cálculos que no fallan. Razón tenía este hombre, hablándolo en su propia sabiduría, porque el universo es creación del matemático más grande, el matemático perfecto. Y Dios estableció los números, no los estableció por azar, Dios estableció un número para todo. Generalmente los números designaban periodos de tiempo. En Génesis 2 vemos que decía el Señor, y fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo, y así. El Señor estableció esos tiempos de cómo debían ser el día, cómo debían ser los meses, cómo debían ser los años. Es el tiempo que estableció para nosotros, el tiempo que nosotros llamamos el cronos. De ahí que nosotros vemos los derivados de cronómetro, cronología, cronograma, etcétera. Hay un tiempo que es el que nosotros a veces no entendemos, que es el tiempo de Dios. Ese tiempo es el kairos. La palabra kairos quiere decir en el momento justo, en el momento oportuno, y es el tiempo en el cual Dios actúa. Para nosotros el kairos puede ser un minuto como puede ser eterno, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Dios actúa de acuerdo al kairos y actúa en el momento perfecto, así nosotros en nuestro cronos no lo entendamos. ¿Listo? El Señor le dice al pueblo que durante 6 años van a poder sembrar, van a poder cultivar, van a poder cosechar, pero al séptimo año la tierra tiene que descansar, o sea que durante el séptimo año no podían cultivar. Luego, más adelante les dice, esto era, o sea, esta orden era tan estricta que el Señor les decía que inclusive si como caían granos de las mismas cosechas anteriores, caían granos y quedaban en la tierra, si era el año séptimo y de ahí fructificaba, de ahí salía algo, no lo podían recoger. Era supremamente estricta la orden, el Señor les decía, no van a tomar, por eso lo dice en el versículo número 5, lo que de tuyo naciere en la tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñero no vendimiarás, año de reposo para la tierra, o sea, completamente reposo. Este era el año que llaman el año sabático. Nosotros hemos escuchado que, por ejemplo, los grandes industriales dicen que se van a tomar un año sabático, es decir, un año en el que no van a hacer nada, se van a viajar, se van a, no sé, a descansar. Pues la tierra se tomaba ese año sabático. Pero había otro periodo de tiempo que el Señor establece, además del año sabático. Entonces, vamos a verlo en el versículo número 8. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces, 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Esto, para desenredarlo un poquitico, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor? Ustedes ya tienen un periodo de 7 años, 6 años trabajan, 1 año dejan descansar la tierra. Van a tomar 7 periodos de esos 7 años y en el último año van a dejar descansar la tierra nuevamente. Es decir, van a tomar 7 años, más otros 7 años, 14, más otros 21, y así múltiplos de 7 hasta llegar al año 49. En el año 50 iba a suceder algo muy especial. Se celebraba el año del jubileo. La palabra jubileo viene del hebreo yovei, que quiere decir cuerno de carnero.
Entonces vemos que en el versículo número 9 el Señor daba la orden y decía: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. O sea, la trompeta era para anunciar que empezaba el jubileo para toda la tierra. O sea, en ese momento si estaban haciendo algo tenían que soltarlo porque sonaba la trompeta. Recuerden que la trompeta tiene muchos significados, en este caso era el inicio del jubileo. El versículo número 10 les dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Listo. ¿Para qué hacía esto el Señor? El Señor les da esta orden cuando entraban a la tierra prometida y les dice: ustedes van a empezar a tener el año sabático y a su vez van a tener un jubileo, es decir, que cada 50 años la tierra va a descansar un año completo. ¿Qué implicaba esto? Si nosotros analizamos bien, el año 49 era un año sabático, porque era un múltiplo de 7. Entonces quiere decir que en el año 49 no se cultivaba nada. En el año 50 tampoco se cultivaba nada porque era el año sabático. Y en el año 51 hasta ahora se empezaba a cultivar, entonces la cosecha se iba recogiendo casi al final del año. Es decir, que eran 3 años en los cuales no se cosechaba absolutamente nada. Entonces el pueblo le decía: bueno, 3 años en los cuales no vamos a cultivar, pues ¿de qué vamos a vivir? Entonces aquí empezaba a actuar el jubileo, primero como un acto de fe, un acto en el cual nosotros, o en este caso el pueblo judío, declaraba quién era su proveedor, quién era el que de verdad proveía al pueblo, que era su Jehová, nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová proveedor. 3 años, tenía que ser una cosecha bastante grande la del año 48 para que alcanzara para el año 49, para el año 50 y para el año 51. Ustedes recuerdan en la historia de José, que José, el faraón tiene un sueño y José se lo interpreta, que ese sueño equivalió a 7 años, que se repite nuevamente el 7 años de abundancia, de prosperidad, de mucha comida, contra 7 años en los cuales no iba a haber nada. Pero esos 7 años iban a ser suficientes para que lo que se cultivara en Egipto alcanzara hasta para los que estaban alrededor, pues recordemos que los hermanos de José llegaron a Egipto precisamente buscando comida. El hambre que había en ese momento en la tierra los hizo ir a Egipto a buscar granos. Entonces, primer paso, el jubileo, declaración de fe, de quién es nuestro proveedor. Nosotros a veces nos dejamos llevar por las preocupaciones, nos dejamos llevar por qué es lo que vamos a comer mañana, qué es lo que vamos a comer en un mes, qué es lo que vamos a hacer, y olvidamos quién es nuestro proveedor. Yo no estoy hablando de cómo es que desafortunadamente la iglesia del mundo está viendo este asunto de la prosperidad, sino de que efectivamente nuestro Dios es el que suple, nuestro Dios es el que provee, y Él provee lo que nosotros necesitamos. Si era capaz de coger a un pueblo judío que era tan grande y en el año 48 hacer que creciera tanto grano para que pudieran comer 3 años seguidos sin pasar hambre, entonces imagínense lo que Él puede hacer en nuestras vidas al ser nuestro proveedor. Entonces no dudemos nunca de quién es nuestro proveedor, de que Él es el que nos provee. A veces nosotros nos dejamos llevar por situaciones del mundo y decimos: bueno, yo no voy a la iglesia el domingo porque es que el domingo tengo que trabajar, y es que ese día a mí me representan, no sé, 20, 30 mil pesos, y mientras que si estoy allá en la iglesia los voy a perder, yo no voy a poder ganarme esos 30 mil pesos, olvidando que el que provee es el dueño del oro y la plata, es solamente el que nos da. Amén. Listo, ya teniendo claro qué es el jubileo, qué era el jubileo, o sea, el periodo de tiempo, recordemos 50 años, cada 50 años la tierra no era trabajada. Pero ¿por qué el Señor les decía, si ya les había dado el año sabático, para qué les estaba dando el jubileo? ¿No se preguntarán ustedes? ¿Por qué? O sea, otro año más de hambre, otro año más en el que no van a poder trabajar. Pues el Señor tenía bien claro cómo era que funcionaba esto. Nosotros vemos en nuestro sistema actual, el sistema que domina casi todo el mundo, que es el sistema capitalista. Vemos que
En el mundo actualmente los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Hay una brecha que cada vez es más grande. Podemos hablar de, aquí en Colombia, no nos vayamos tan lejos, podemos contar los ricos que hay en este país con los dedos de una mano y creo que nos sobran dedos. Porque aquí podemos contar al señor Ardila Lule, el dueño de Bavaria, al señor Luis Carlos Sarmiento, el dueño del sistema bancario, cuando estaba Julio Mario Santo Domingo, que era el grupo Santo Domingo, creo que se me escapan dos más. Pedro Gómez, gracias, constructor. No hay más, ¿cierto? Hay gente adinerada, sí, pero gente de verdad rica, creo que solamente ellos. ¿Listo? Y en el mundo es así. Si nosotros vemos quién es el hombre más rico del mundo, hablando en dinero, ¿no? El señor, creo que es el señor Carlos Slim. Luego lo sigue el señor Bill Gates. Bueno, entonces el señor sabía muy bien que el pueblo, si él dejaba que el pueblo se gobernara solo, iba a empezar a aplicar este tipo de sistemas. El sistema capitalista es un sistema de hombres. Esto no se lo inventó el señor. El señor quiso con el jubileo hacer varias cosas. Lo primero, como les digo, mostrarle al pueblo de que él era su proveedor. ¿Listo? Que tuvieran fe en que él era el que proveía, el que él era el que daba, el que él era el que suplía. Pero les da otro interés a lo que es el jubileo. Les dice en el versículo 18: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ellas con seguridad. Y si dijereis que comeremos el séptimo año, he aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger vuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿Listos? Cuando el pueblo, esa fue una orden que le dieron al pueblo, tan pronto el pueblo entraba a la tierra prometida. O sea, el Señor los sacó de Egipto, los tuvo 40 años en el desierto, los alimentó, pero cuando llegaron ya a la tierra prometida, el Señor ya empezó a poner las cosas en orden. Entonces les dice, esto se efectuó más o menos en el año 1473 a.C., la llegada del pueblo a la tierra prometida. A partir de esa fecha ya ellos tenían que empezar a contar tanto su año sabático como su año de jubileo. ¿Listos? Con el jubileo, ¿qué fue lo que quiso también el Señor? El Señor, recordemos que una de las cosas que buscaba el jubileo era que aquellas personas que estaban como esclavos, como siervos, pudieran recobrar su libertad. Recuerden que el Señor ordenaba, el Señor les dice, entre sus mandamientos, que la tierra no podía ser vendida ¿a qué? A perpetuidad. O sea, el Señor no concedía títulos, valores, sino solamente si había alguna herencia, si había alguna persona que se había tenido que ofrecer de esclavo para pagar en una deuda, al año 50, el año del jubileo, esa persona recobraba su libertad. Es decir, volvía a ser una persona útil dentro de la sociedad que estaba administrando el Señor. Entonces, es decir, ahí no se iba a presentar la brecha de los más ricos y los más pobres, el que más tiene, el que menos tiene. El Señor estableció muchos mecanismos, lo podemos leer en todo el capítulo 25, estoy nombrándole a partes, no ya en su casa pueden leer todo el capítulo 25 y van a entender un poco de todas las leyes que el Señor estableció con esto del jubileo. ¿Listo? Pero el objetivo primordial del Señor con el jubileo era que las personas que estaban como esclavos recobraran su libertad, que recobraran esa libertad que habían perdido por cuenta de alguna deuda, por cuenta de alguna herencia, por cuenta de lo que fuera. Pero entonces el Señor les decía, ustedes van a poder ser libres y van a poder contribuir con sus talentos, con los dones que yo les doy, para que la sociedad siga marchando. Más adelante vemos que el pueblo entonces ya empezó a pedir rey, porque como los vecinos tenían rey, entonces pidamos un rey. Entonces el Señor accede y les dice, listo, yo les voy a dar un rey. Les dio a Saúl, y el pueblo empezó entonces a dejar que los gobernara un hombre, y se les olvidó que el que los gobernaba era el Señor, y por eso empezaron todos estos problemas. ¿Qué fue lo que pasó con el jubileo? ¿Israel cumplió o no cumplió el jubileo? ¿Ustedes qué creen? No todos al tiempo.
Señor. Vamos al segundo libro de Crónicas. Vamos más adelantico. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Capítulo 36, versículo 21. ¿Lo tenemos? Dice el segundo libro de Crónicas. ¿Quién escribió Crónicas? A ver si los corché. ¿Quién escribió Crónicas? ¿Nadie? Se presume que Crónicas lo escribió Esdras, porque tiene una similitud con el libro de Esdras. Se presume que fue Esdras. Señor. Que pudo haber sido Ezequiel o que pudo haber sido Jeremías. Listo. Dice el versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué el Señor había mandado al exilio a su pueblo 70 años? Porque Él les dijo cuántos años iban a durar. Le dijo a Jeremías. En Jeremías 25:11 podemos ver que Jeremías también hablaba de 70 años. Cuando Daniel estaba haciendo su oración antes de que le fueran reveladas las 70 semanas, Daniel estaba haciendo la oración porque los 70 años ya se iban a cumplir. Esto no es azar, porque el Señor nada tiene por azar. Con Dios no hay coincidencias. Dios todo lo tiene perfectamente calculado. ¿Qué fue lo que pasó? Que desde el año 1473 hasta el 516, 518, que es cuando se da el cautiverio de Israel, el pueblo nunca celebró un jubileo. Entonces el Señor, ¿qué les dijo? El Señor se encargó de cobrar los jubileos cada sábado. Lo dice en el mismo Levítico, le dice que la tierra pagará sus sábados y la tierra pagará sus jubileos. O sea, no le obedecieron al Señor. El Señor les da una regla tan sencilla, les dice, mire, 6 años en los cuales iban a poder disfrutar. Solamente el Señor les pidió, dejen descansar la tierra un año. De hecho, los campesinos, los agricultores saben que ellos deben dejar descansar la tierra un año. No sé si tienen este mismo ciclo de 6 años, de 7 años, pero ellos sí saben que por lo menos un año la tierra debe dejar descansar. Se debe dejar descansar. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Siguió cultivando, siguió comerciando, siguió haciendo esclavos a sus propios hermanos. Entonces la esclavitud empezó a acrecentarse, ya muchos se hicieron esclavos y pasaba esto, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Después de que se da la liberación, el Señor también le dice a Nehemías que vaya y le diga al pueblo, porque el pueblo estaba haciendo otra vez lo mismo. O sea, no aprendió el pueblo, estaban esclavos en Egipto, los saca el Señor, les da la regla, no la cumplen, luego se los llevan de esclavos a Babilonia y cuando los liberan otra vez volvían por los mismos, porque el pueblo de Dios es muy terco, honestamente. ¿Listo? Vamos por favor a Lucas, versículo 16, Lucas 4:16. Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice la palabra. ¿Me regalan el título, por favor? Jesús en Nazaret. Dice el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estaba leyendo Isaías capítulo 6 versículo 1. Eso era lo que estaba leyendo el Señor.
Ustedes me dirán, hermano, pero es que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros ya no estamos bajo la ley judía. ¿Estamos bajo qué? La gracia del Señor. Pero resulta que el Señor les dio al pueblo el jubileo para que fueran libres. Y nos da a nosotros, al Señor, para que seamos ¿qué? Libres. El objetivo principal del jubileo era ¿qué? Que los esclavos puedan reclamar su libertad, no los prisioneros que reclamaran su libertad, los que habían cometido homicidios, los que habían cometido atentados, los que habían cometido cosas malas, como lo escuché yo la primera vez que hablé de esto del jubileo, sino para que aquellos que se hubieran tenido que ir en esclavitud fueran liberados. ¿Nosotros fuimos liberados o no? Amén, amén, el Señor nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿De qué nos hace el Señor libres? ¿Qué es la cadena, el lastre que nosotros arrastrábamos que no nos dejaba ni mover? El pecado. El pecado. No se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Algunos nos sacó de una discoteca, a otro nos sacó de una tienda, a otro nos sacó de una banda, a otro de donde nos pudiera haber sacado el Señor, porque el Señor se ensució las manos para sacarnos a nosotros de lo más profundo, el hueco más profundo en el que pudiéramos estar metidos. ¿Para qué? Para que fuéramos libres. ¿Libres para qué? Dice, volvamos, el versículo en el que iniciamos, ¿cuál era? Les dije que lo tuvieran presentes. Volvamos por favor a 2 Corintios 3:17, vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Segunda carta a los Corintios 3:17. ¿La tenemos nuevamente? Amén. Listo. Alguien que fuerte con voz de trompeta el versículo 17 y el versículo 18, por favor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. 18, por favor. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Amén, amén. El Espíritu, no el Espíritu. Dice que el Señor, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Entonces, el Señor nos envía a nosotros nuestro jubileo. ¿Quién fue nuestro jubileo? Jesús. Entre las tantas y tantas y tantas cosas que hizo el Señor en la cruz, porque fue un acto, digamos, sencillo. Morir en una cruz, pues, digamos que fue sencillo. Pero entre los muchos, muchos significados estaba que la libertad que el Señor nos daba. El Señor se hacía crucificar, moría mortalmente, corporalmente, para que nosotros tuviéramos esa libertad. ¿La libertad de qué? De irnos otra vez al mundo, la libertad de ir a volver a hacer lo malo, de ir como el pueblo judío que les da libertad, pero entonces volvieron otra vez a lo mismo. Si el Señor nos sacó de una discoteca, entonces nos da la libertad de ¿qué? De volver otra vez a la discoteca. El Señor nos saca del mundo, como cuando sacó a su pueblo de Egipto, y lo saca, se toma el trabajo de coger y mandar 10 plagas y coger una por una y mostrarles a los faraones egipcios, mostrarles quién era el verdadero Dios. Entonces, si se tomó ese trabajo, si se toma el trabajo el Señor de morir en la cruz, para que nosotros tengamos libertad, es para lo que nos dice Pablo en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿como qué? ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. ¿El Espíritu de qué? De libertad, del Espíritu que daba la libertad. Amén. Hermanos, nosotros cuando el Señor nos llama a servirle, nosotros ya no podemos ser los mismos, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto que el mismo Señor va transformando nuestras familias? Nos miran, de hecho mi familia,
me, des- me dice muy seguido mi mamá, es aterrador el cambio que ha tenido, Gerardo, después de que empezó a asistir a esa iglesia. No fue tanto asistir a esa iglesia, sino fue cuando el Señor llamó a Gerardo, cuando le dijo que Gerardo le iba a servir. Así lo hizo con cada uno de nosotros. Y por lo tanto no podemos ser los mismos porque ya no arrastramos ese lastre del pecado, que era esa cosa como así de grande que no nos dejaba andar, que nos tenía oprimidos, con el cual andábamos deprimidos, con el cual andábamos de pronto de ruina en ruina, no de gloria en gloria. Amén. Entonces el Señor nos da la libertad. Señor Jesús se convierte en nuestro jubileo. Ya el Señor no nos dice, entonces durante 7 años, 6 años van a cosechar y al séptimo descansar y van a esperar al año 50 para ser libres. Dice, no, son libres en el momento en que aceptan al Señor, en que aceptamos al Señor, ya somos libres, porque el Señor se encarga de romper ataduras, de romper cadenas, de romper maldiciones. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay nada imposible. Amén, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Es una corta reflexión que les quería traer esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por este precioso momento que nos regala. Señor, en esta noche que estamos reunidos, Señor, en tu presencia, Señor, que estamos en tu bendito altar, Señor, que venimos a buscar tu rostro, que venimos a invocar tu nombre, Señor, y el nombre por el cual seremos salvos, Señor. Te damos, Señor, gracias por esa libertad que tú nos has dado, Señor, por esa libertad que tú nos diste en la cruz, Señor. Porque, Señor, además de llevarte enfermedades, además de llevarte maldiciones, además de sanarnos, Señor, corporalmente, nos sanaste espiritualmente, Señor. Nos reconciliaste con el Padre, Señor, para poder mirarnos, Señor, en ese espejo, Señor, y ir de gloria en gloria, como lo dijo tu siervo Pablo. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos das, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra en Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Y nosotros, Señor, en tu nombre declaramos esa libertad, Señor. Esa libertad de adorarte, esa libertad de acercarnos a ti sin temor, Señor, sin vergüenza, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has perdonado, Señor, porque tú nos has redimido, Señor, porque a precio de sangre pagaste por nosotros, Señor. Porque ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, Señor? Pero tú has dado todo ese amor por él, derramaste esa sangre en la cruz del Calvario, Señor. Sin merecerlo, Señor, recibiste todo el castigo que era para nosotros. Gracias, Padre Santo, por habernos transformado, porque ya no somos iguales, Señor, porque ya la gente mira a cada uno de nosotros y nos ve distintos, Señor. Dicen, algo tiene, algo especial, algo se le ve, no es físico, es algo espiritual, pero esa persona es diferente, Señor. Esa persona tiene el gozo de Dios, tiene la gloria del Señor y tiene la libertad de poder caminar contigo, Señor. Gracias, Cordero de Dios, por habernos ofrecido esa libertad, Señor. Gracias porque no por sangre de machos cabríos, ya no por jubileo, Señor, sino por tu sangre, Señor. Tú te convertiste en nuestro libertador. Tú te convertiste, Señor, en nuestro guía. Tú te convertiste, Señor, en la única razón para vivir, en la única razón para respirar. Gracias, Padre Santo, porque además tú provees, Señor, porque tú provees y porque vemos la gloria tuya, Señor. Porque, Señor, aunque desconfiemos, Señor, tu mano poderosa siempre está con nosotros, Señor. Porque no eres tú quien nos suelta, Señor. Somos nosotros los que nos soltamos, Señor. Somos nosotros los que con actitudes rebeldes, Señor, cuando decidimos decir que no necesitamos de ti, Señor, nos alejamos de ti, pero tú nos llamas con amor, Señor, y nos dices, venid, venid, benditos de mi Padre. Gracias porque podemos acercarnos a este altar sin ninguna vergüenza, Señor, porque tú nos has limpiado con hisopo, Señor, nos has dejado blanco como la lana, Señor, para podernos acercar confiadamente a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por redimirnos, Señor. Gracias por haber muerto en esa cruz, Señor. No alcanzaría nuestra vida, Señor, para darte gracias por ese hermoso sacrificio, Señor, porque lo hiciste por amor, Señor. No lo hiciste por espectáculo, no lo hiciste para que todo el mundo viera quién eras tú, Señor, el Hijo de Dios. Lo hiciste, Señor, para redimirnos, para llamarnos, para que ya no fuéramos iguales. Nos hiciste, Señor, libres, Señor. Gracias, Padre Santo, porque todo dolor que tuvimos en el pasado, gracias, Padre Santo, porque toda angustia que padecimos, toda persecución y todo
Toda esclavitud, Señor, que tuvimos, tú te encargaste de romperla, tú te encargaste de pagar nuestra libertad, Señor. Tú te encargaste de que fuéramos libres. Por esta libertad, Señor, yo te doy a ti la gloria y la honra, te alabo, Señor. Glorifico tu poderoso y precioso nombre, Señor. Y le pido, Señor, que tengas de nosotros misericordia, que no dejes de mirarnos con amor, Señor, porque ¿qué seremos de nosotros sin tu amor, Señor? Tú sin nosotros sigues siendo Dios, el mismo y poderoso Dios. Nosotros sin ti, Señor, no somos absolutamente nada. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que en el mundo, Señor, a través de mis hermanos, Señor, sus hermanos misioneros que tú has llamado, Señor, reciben tu palabra, Señor, conocen de esta libertad, conocen de este sacrificio, conocen de quién es el verdadero y único Dios, conocen quién es el Dios que nos llamó a libertad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque como dijo tu siervo, Señor, que el vivir es ganancia y el morir, que el morir en Cristo, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Padre Celestial, por tu bendito y poderoso sacrificio, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hemos predicado, que tú has traído esta noche, Señor, porque no es mensaje de hombre, Señor, sino palabra tuya, palabra verdadera y eficaz, Señor. Viva, Señor, que viva en nuestros corazones, Señor. Que recordemos cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos acongojados, cuando sintamos que el mundo está a punto de vencernos. Recordemos que tú has vencido al mundo y que nos has dado libertad, Señor. Esa libertad para hacer lo que tú deseas, Señor, para servirte, para adorarte, para glorificar el único nombre que está sobre todo nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu bondad, Señor, y perdónanos por todas las veces que hemos fallado, Señor. Ten de nosotros misericordia, Señor, porque sin tu misericordia que se renueva cada día no seríamos nada, Señor. Porque como dice tu siervo el profeta Ageo, Señor, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Señor, yo te doy a ti las gracias, Señor, la gloria y la honra en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Señor, gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.